segunda semana. Avanza rápido esta gestación. Ajá. Rápido. Bueno, ¿pueden prender la luz? Bueno, voy a utilizar esta imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Profe, Sí. é assim que se gera lá. Não sei como se habla em espanhol. A placenta? Ahora te sacan las luces. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta imagen? Un blastocito. ¿Sí? ¿Cuáles son las porciones o los componentes de un blastocito? Embrioblasto, trofoblast y blastocelo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. El trofoblasto. Trofo significa comida, comer. ¿Sí? El trofoblasto se va a convertir posteriormente en la placenta. ¿Sí? ¿Está bien? El embrioblasto, que su nombre ya dice, embrión, posteriormente se va a convertir en el embrión por completo. Ahora estamos en un periodo preembrionario, ¿sí? Por eso que vemos a un conjunto de células. ¿Está bien? Bueno, y tenemos la calidad del blastocito o el blastocelo, que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestro blastocito? Se va a implantar, va a entrar en contacto con las células más superficiales del endometrio, ¿sí? Y al entrar en contacto este blastocito con el endometrio, las células del trofoblasto sufren una reacción, así como también las células del estroma de nuestro endometrio. ¿Sí? Las células del estroma del endometrio pasan en un proceso que se le llama desigualización. Que es lo que convierte a las células del estroma endometrial en una desigual. ¿Sí? La desigual. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de la implantación, el endometrio ya no se llama endometrio, se le llama decidua. ¿Sí? ¿Está bien? Cambia de nombre el endometrio. ¿Está bien? Cuando entra en contacto con el blastocito. Entonces, todo lo que están aquí, todas las células aquí, pasan a llamarse decidua. ¿Sí? Las células aumentan de tamaño, se vuelven pálidas, acumulan, producen y acumulan lípido y glucógeno. ¿Sí? ¿Para qué serviría el lípido y el glucógeno? Para la nutrición de nuestro embrión, ¿sí? Que se está implantando. Entonces, el endometrio genera también una parte de la nutrición, ¿sí? Las células deciduales. Por el otro lado, el trofoblasto también se va a ir modificando. ¿Qué pasa? Se transforma el trofoblasto, se multiplica, ¿sí? A través de la mitosis y se generan dos capas de células, ¿sí? A medida que van entrando, se van multiplicando estas células, ¿sí? Se van reaccionando y van generando dos tipos de células. ¿Cuáles son esas dos poblaciones de células que vamos a encontrar? Un grupo de células que va a quedar por delante o por arriba, que sería un conjunto de células, ¿sí? Es como una masa de gelatina de células donde hay varios núcleos. Si se fusionan varias células, forman una grande masa de células con varios núcleos. A esos tipos de células o segmentos
o tejidos se le llaman sin sitio, ¿sí? Conjunto de células sin bordes delimitados, ¿sí? Sin sitio. Entonces, aquí se va a formar un sinsitio trofoblasto, ¿sí? La primera línea de células se le llama sinsitio trofoblasto, ¿sí? ¿Cuál es la función del sinsitio trofoblasto? Ahí recuérdense que el trofoblasto ya se va a dividir en dos grupos de células. Sinsitio trofoblasto es la primera, ¿sí? Tiene capacidad de degradación, degrada todo lo que encuentra a su alrededor y en su camino. ¿Para qué o por qué tiene que cumplir esa función? ¿O para qué? Para implementarse, para profundizarse dentro del endometrio. Entonces esta es la célula que va a abrir el camino para que nuestro preembrión pueda implantarse a su profundidad. Además de eso, el sinsitio trofoblasto va a producir dos tipos de proteínas, ¿sí? Una de ellas es una hormona, ¿está bien?, que muchos ya conocen, que es la HCG, ¿sí? La porción beta, o la formato beta, ¿sí? Porque hay una alfa. La beta-HCG es la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Que es la que generalmente se detecta en los test de embarazo, ¿está bien? Y que a medida que va aumentando la cantidad de células en el sinsitio trofoblasto, esta cantidad de hormonas en la orina y en sangre va aumentando, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el sinsitio trofoblasto es la que se encarga de producir esa hormona. Y también va a producir otro tipo de proteína que se le va a denominar factor inicial del embarazo, ¿sí? Un factor inicial del embarazo. Esto sí es una proteína que a las 24 horas de la implantación ya está circulando dentro de la sangre materna. ¿Qué significa? Que sí ya se puede detectar después de las 24 horas de la implantación, ¿sí? La gestación. O sea, hay dos formas de analizar, investigar y detectar el embarazo. ¿Está bien? Por el factor inicial del embarazo y la beta-HCG. La beta-HCG se puede detectar en un tiempo posterior. ¿Sí? Después de 2 semanas, la beta-HCG puede ser positiva, ¿sí? Pero el factor inicial a las 24 horas de la implantación ya se puede detectar, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué hace también? ¿Cuál es otra función del factor inicial del embarazo? Este factor inicial que es producido por las células del sinsitio produce una señal, es decir, envía una señal a las células del sistema inmunitario de la madre para evitar el rechazo, ¿sí? Entonces lo que hace ese factor es impide el rechazo del preembrión hacia la madre, ¿sí? ¿Está bien? ¿Okay? Entonces de esa manera el blastocito puede ingresar dentro del endometrio sin ser rechazado por la madre, ¿ok? Bueno, entonces dijimos que se van a formar dos grupos de células. El grupo de células que queda por debajo, por detrás, se le llama citotrofoblasto. Bien. El citotrofoblasto tiene la capacidad de mitosis. Entonces ella es la que va a sufrir mitosis y va a enviar a las células a fusionarse para formar el sinsitio trofoblasto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí el trofoblasto se divide en dos camadas de células, ¿sí? El sinsitio trofoblasto y el citotrofoblasto. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ok? Una tiene capacidad de sufrir mitosis
y la otra tiene la capacidad de degradación, además de producir dos tipos de proteínas, una hormona y otra un factor inicial, ¿sí? Bueno, un factor inmunitario en realidad. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa con nuestro embrión? El embrión también al mismo tiempo sufre cambios, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como el desarrollo embrionario va a tener varios mecanismos por el cual se va a ir formando tejidos, sistemas. El mecanismo básico que utiliza es la mitosis y también la acumulación de líquidos, ¿sí? Entonces, cuando hay un conjunto de células, lógicamente ese cúmulo de células va a absorber agua o atrae agua y acumula agua entre ellas, entre las células. ¿Qué hace ese líquido? Va a separar a las células entre sí. ¿Está bien? Entonces, si hay un grupo de células, vamos a encontrar un acúmulo de líquido en su interior para que esto vaya separando a las células, ¿sí? Y generar nuevas estructuras y nuevos tejidos. ¿Está bien? Ese es el mecanismo por el cual vamos a observar bastante en embriología. Entonces aquí a nivel del embrioblasto también se acumula líquido, ¿sí? El ultrafiltrado del plasma. El líquido que está aquí se acumula aquí. ¿Está bien? Entonces vamos a separar a esta célula y aquí se va a formar una pequeña cavidad, una nueva cavidad. ¿Está bien? Generando así un grupo de células que está por arriba, donde ese grupo de células se vuelven finas, delgadas. ¿Sí? ¿Ya saben lo que significa delgadas? Sí. Finas. ¿Sí? ¿Por qué me preguntan tanto en el examen? Delgada, fina, es plana. ¿Sí? Entonces aquí arriba las células se vuelven finas, aplanadas, ¿sí? Y van a formar una nueva cavidad. Esa cavidad que se forma ahí se le llama cavidad amniótica, ¿sí? La cavidad amniótica. Entonces las células planas que vamos a ver aquí arriba se le va a denominar amnioblastos, ¿sí? Estas células planas o los amnioblastos son las que van a producir el líquido amniótico que se acumula o se va a acumular aquí adentro más adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es como si fuera que hacen un techo, una cúpula, ¿está bien? Los amnioblastos. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Todo esto aún en el octavo día. Sí, el octavo, noveno, todo un proceso durante toda la semana, la segunda semana. ¿Sí? ¿Qué pasa con las células que quedan por debajo? Se vuelven a reorganizar, esas células van a proliferar, es decir, van a sufrir mitosis. Dijimos que íbamos a modificar todos nuestros blastocitos. Y van a generar dos capas de células. Una capa de células cilíndricas, altas, bien diferenciadas, por arriba, y por debajo otro grupo de células, pero cúbicas, ¿bien? Por debajo. Entonces se va a generar dos capas de células. Las que están por arriba, que están en contacto con la cavidad amniótica, se le llaman epiblasto. Muy fácil de recordar. Epiblasto. Ahora está todo muy fácil. Y las de abajo se va a denominar hipoblasto. ¿Vieron qué fácil de pronunciar? Epiblasto, hipoblasto, ¿sí? Bueno, entonces se va a formar aquí un pequeño disco bilaminar, ¿sí? Este pequeño disco bilaminar formado por el epiblasto y el hipoblasto es nuestro preembrión, ¿sí? ¿Está bien? De aquí surge el sistema nervioso,
y todos los tejidos del cuerpo. ¿Está bien? Es decir, en algún momento de nuestra etapa de la segunda semana, todos fuimos un disco bilaminar. ¿Está bien? Todos fuimos un disco bilaminar, ¿sí? Professora, a parte do disco, esse é o disco, né? No, el disco es solamente eso. É só as camadas Sí, que são. sí, esas dos camadas. ¿Sí? Por arriba ya hay una cavidad y vamos a ver que el blastocele está por debajo, ¿sí? Pero de forma transitoria. ¿Qué pasa? El blastocele va a desaparecer porque el hipoblasto va a generar células o va a proliferar para afuera, recubriendo a esta cavidad, ¿sí? Entonces, una vez que se va tapizando la cavidad por debajo, el blastocele cambia de nombre y a esta nueva cavidad se le va a denominar saco vitelino primitivo o primario. ¿Sí? Entonces ya se formó una cavidad por arriba, cavidad amniótica, una cavidad por debajo, saco vitelino. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esta membrana o este grupo de células planas que vemos aquí abajo se le va a denominar membrana de Heuser. La membrana de Heuser, ¿sí? Entonces una membrana, un grupo de células planas por debajo que se le llama membrana de Heuser, ¿sí? Entonces hasta ahora tenemos estructuras pares, ¿sí? Como es conocida la segunda semana, la semana de los pares. ¿Por qué? Porque el trofoblasto se va a dividir en dos grupos de células, sincitio y el citotrofoblasto, ¿sí? El embrioblasto se va a dividir en dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto, creando el disco embrionario. Se van a formar dos cavidades, sí, la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino primitivo. ¿Está bien? Se forman dos membranas. La que está por arriba se le llama amnioblasto y la que está por debajo se le llama membrana de Heuser. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso se conoce a la segunda semana como la semana de los pares. ¿Sí? Todo forma dos. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ok? Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Las membranas. La que está por arriba, ¿está bien? Del embrioblasto, las células que van por arriba se aplanan, se vuelven planas y forman las células que se le denominan amnioblastos, ¿sí? Y las que están por debajo se vuelven también planas, proliferan, migran para abajo y se le llama membrana de Heuser. ¿Sí? ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Hace todavía conexión la neurona? E quais vegetais em rato? ¿Cómo? También tiene otro nombre, la membrana extraembrionaria. Gracias. ¿Está? También tiene otro nombre, pero yo prefiero llamarla membrana de Heuser. Porque después vamos a confundir con otras cosas. Mandou mais leve já. Membrana extraembrionaria. Hasta ahí vamos a modificar esta imagen ahora. ¿Sí? Ela vai falar? Sí. ¿De mí o del cuadro? Profe, o que ingressa na capa do endométrio? Sim, Al inicio el sincitio. solamente. No início, mas depois tudo. Tudo. Então o embrião desenvolve Dentro. do endométrio? Uhum. Como? Eu vou mostrar.
espaço que tem ali dentro. Vamos parar. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Ahora vamos a modificar esta imagen. Vamos a centrarnos en la membrana de Heuser. ¿Qué pasa con la membrana de Heuser? Tem como postar foto no YouTube? Voy a retirar aquí el trofoblasto solamente por finalidad. Vou mandar. Deixa eu ver. Aqui só um bichinho. Bueno, la membrana de Heuser Aí a perna não fica no chão. sufre mitosis acelerada y dijimos que al inicio era una membrana con un epitelio plano simples que luego se va a volver estratificado. Entonces imagínense que esto va proliferando y va formando varias camadas de células, ¿sí? Estas serían las varias camadas de células. A medida que va proliferando, la membrana de Heuser también va migrando para arriba y va rodeando a la cavidad amniótica y al disco bilaminar. O sea, todo esto sería la membrana de Heuser. Todo. ¿Da para ver el color amarillo? Sim. Más o menos. Profe, isso ocorre na segunda semana. ¿Cómo? Isso ocorre na segunda semana. Sí, todo esto ocurre en la segunda semana. ¿Sí? A medida que Una se va cosa de formando cada el saco vez. vitelino, también se va formando la membrana de Heuser, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Pero por fines didácticos yo voy diciendo de Sí, forma sí. separada. ¿Sí? Entonces aquí todo esto sería la membrana de Heuser. Todo. Então ao redor disso vai ter. Vamos a volver a Então ao redor tem outra zona. dibujarle al É. citotrofoplasto. Esto sería el citotrofoplasto. É um trava-língua. Y al sincitiotrofoplasto, por aquí. Citoplast. Até falar. Cada vez está más próximo. Como é que é? Por ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que aumentó? ¿Qué es lo que proliferó? La membrana de Heuser, ¿sí? Dijimos que cuando hay una gran cantidad de células, ¿qué va a pasar con ese grupo de células? Acumula el líquido, ¿sí? Entonces aquí se van a formar varias vacuolas que luego van a confluir para formar una gran cavidad entre las células de la membrana de Heuser. Entonces, ¿qué hace esta gran cavidad? Va a descolar, ¿sí?, la membrana de Heuser en dos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a separar la membrana de Heuser. Vamos a dejar una pequeña, una gran cavidad alrededor de todo. ¿Sí? Va a quedar entonces la membrana de Heuser descolada. ¿Descolada se dice? ¿Que se separan? sim. Bueno, excepto en una pequeña región donde la membrana de Heuser se mantiene bien unida. ¿Sí? Aquí. Bien unida. El resto se separó en dos hojas. ¿Sí? A esas dos hojas le vamos a colocar nombres, ¿sí? Una hoja que está por fuera, ¿está bien?, que se relaciona con el sincitio trofoblasto. Perdón, con el citoplasma, con el trofoblasto. Esta parte de aquí. A esta hoja se le llama hoja somatopleura.
o también se le llama mesodermo, extraembrionario, somato, pleura. Mais fácil, ¿Sí? sou ¿Cuál es más fácil? Hoja, Somato, somato, pleura. Y la más interna se le llama hoja, esplagno, pleura. ¿Sí? O también mesodermo, extraembrionario, esplagno, pleura. ¿Ah? Más fácil, hoja, esplagno, pleura. ¿Sí? Pleura, ¿por qué? Porque nos hace recordar del mesotelio, de las finas hojas del mesotelio. Telio plano, ¿sí? Sómato, porque está por fuera. Esplagno, porque va a rodear a las cavidades que hay por dentro. ¿Está bien? ¿Sí? Y entre estas dos hojas se forma una cavidad nueva. ¿Sí? ¿Cuál sería esa cavidad que se forma entre ellas? Se le llama cavidad extra embrionaria. ¿Sí? Que sería este espacio que está aquí. La cavidad extraembrionaria. Se forma una tercera cavidad. ¿Sí? Ya tenemos la cavidad amniótica, saco vitelino y la cavidad extraembrionaria. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Es lo mismo. ¿Sí? Pero es mejor decir extraembrionaria. La misma cosa. Si así como anatomía, histología, en embriología también hay 3, 4 nombres, porque hay varios libros y varios autores. Na imagem que essas células negras, No, todavía. Lo voy a mostrar después. Ahora concéntrense aquí, ¿sí? Para poder entender, después con las imágenes le voy a ir mostrando, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿qué pasó? Essa cavidade extraembrionária foi de celoma? Celoma. Celoma es lo mismo que cavidad, ¿sí? Celoma y cavidad es lo mismo, ¿tá? Bueno, ¿qué pasó aquí? La membrana de Heuser, que al inicio encontrábamos aquí, abajo, ¿sí? Proliferó, migró para arriba, rodeó por completo al saco vitelino y a todas las estructuras que están por aquí. Se descoló, se desplegó y formó 2 hojas y una cavidad. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a delimitar aquí. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Esta cavidad extraembrionaria sigue acumulando líquido, y aumenta cada vez más rápido. La cavidad extraembrionaria es una cavidad muy grande durante la segunda semana. ¿Sí? Es la cavidad más grande que vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aumenta de tamaño bastante rápido, acumulando líquido. ¿Sí? ¿Está bien? Que es una ultrafiltrado, que es un ultrafiltrado del plasma de la sangre de la madre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que estos se van separando, la cavidad del saco vitelino va a ser estrangulada, ¿sí? Va a ser aplastada. Entonces, esto va a ir siendo estrangulado, ¿está bien? Y va a quedar una cavidad muy pequeña y se van a separar, ¿sí? La cavidad del saco vitelino va a ser estrangulada, una porción queda para abajo, suelta. Esto va a ser degradado, va a desaparecer. Entonces vamos a eliminar esta porción aquí. ¿Está bien? Va quedando una cavidad cada vez más grande, ¿sí? Y el saco que queda, o la cavidad que queda aquí, va a ser rodeada por la hoja esplagno. Y esto va a cambiar de nombre, ¿sí? Pasa a ser el saco vitelino definitivo o secundario, ¿sí? Entonces así cambia un saco vitelino primitivo a un saco vitelino secundario o definitivo, ¿sí? Con la estrangulación y la disminución del tamaño. Profe, ¿Sí? o que hace com que haya esta estrangulação? Las células.
las hojas, la membrana de Hauser, como ellas van aumentando, ¿sí? Van proliferando para adentro y van estrangulando. ¿Sí? Son las hojas de la membrana de Hauser las que van a separar. E ela também faz com que desapareça? Luego se degrada, se degrada. Ok. ¿Sí? Bueno, son reabsorbidos. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sim. No. Bem. Bueno, recuérdense que es una secuencia de eventos. Todo esto va a ocurrir al mismo tiempo durante la segunda semana, ¿sí? No es que primero se forma el disco embrionario, luego se forma el trofoblasto, luego se forma la cavidad, sino que todo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Todo al mismo tiempo, ¿tá? Bueno, ¿qué más también va ocurriendo? Va ocurriendo que a nivel del trofoblasto, el principio trofoblasto también va aumentando de tamaño, ¿sí? Las células aquí van proliferando y la cavidad cada vez es mayor. ¿Qué significa esto? Que hay más cantidad de células del principio trofoblasto que van a invadir con mucha más agresividad el endometrio, ¿sí? La finalidad es que todo esto se incluya dentro de la pared del endometrio, ¿sí? Todo esto tiene que estar dentro del endometrio, ¿tá? Esa es la finalidad del principio trofoblasto al inicio. Bueno, conjunto de células en mayor cantidad. ¿Qué va a pasar con este conjunto de células? Acumula lípido, muy bien, ¿sí? Entonces también va a acumular lípido este conjunto de células. Y van a formar pequeños espacios que se le va a denominar lagunas, ¿sí? Las lagunas. Lagunas trofoblásticas. ¿Está bien? Lagunas trofoblásticas. Entonces, a medida que van apareciendo las células del principio trofoblasto, se acumula lípido y forman, líquido y forman estas pequeñas cavidades, ¿sí? Que son pequeños espacios que se le llaman lagunas, ¿tá? Cuando aparecen las lagunas, hay un día específico en el que aparece, se le denomina que empezamos el periodo lacunar, ¿sí? Y ese día es el día 9. ¿Sí? El día 9 es donde comienzan a aparecer las lagunas, ¿sí? De a poco, ¿bien? Comienzan a aparecer. Entonces ahí hablamos de un periodo lacunar, el día 9, a partir del día 9, ¿tá? ¿Para qué sirven esas lagunas? Sabemos que esto se va profundizando, cada vez más va a ir penetrando, y también por histología sabemos que a nivel del endometrio hay arterias espiraladas, ¿sí? Que son arterias que tienen un flujo de sangre materno. ¿Sí? Ustedes saben que la sangre tiene un flujo constante, una presión constante. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos a la sangre, la arteria espiralada, ¿sí? Y el sincitio trofoblasto va avanzando. ¿Qué hace el sincitio trofoblasto? ¿Cuál es su función? Degradar. ¿Qué va a degradar? La pared de nuestro vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay cuando hay degradación? Toda la sangre va a extravasar. ¿Hacia dónde va a extravasar? ¿Dónde se va a ubicar esa sangre materna? Dentro de las lagunas, ¿sí? Recuérdense que aquí hay una presión sanguínea. Entonces, por la presión, esto va a infiltrar o va a rellenar las lagunas trofoblásticas de sangre materna, ¿sí? ¿Está bien? ¿En qué día comienza esta infiltración? 10? En el día 11
12 aproximadamente. Y en el día 11, 12 ocurre lo que sería la irrigación o en este caso sería la extravasación de sangre hacia las lagunas trofoblásticas. Entonces se dice que en el día 11 y 12 comienza la circulación útero-placental. ¿Sí? ¿Está bien? Con la sangre materna. Aquí todavía no hay formación de sangre fetal, únicamente sangre materna. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, Pero no es ese placenta. la placenta ya se está formando aquí. Principio y citotrofoblastos forman parte de la placenta. Está en proceso de formación. ¿Sí? Existe la placenta en formación y existe la placenta madura. ¿Sí? Estaban cambiando, ¿sí? Todo es un proceso. Bueno, entonces, en relación al trofoblasto, las lagunas trofoblásticas, ya sabemos por qué son tan importantes las lagunas trofoblásticas. ¿Sí? A medida que todo esto va profundizándose, el sitio trofoblasto también va a rodear a todo nuestro embrión. ¿Sí? Voy a borrar esto. Entonces aquí esto va a ir aumentando, todo el sitio trofoblasto también va a rodear, las lagunas también van a aparecer alrededor de todo nuestro preembrión. ¿Sí? ¿Bien? Aquí tenemos ya nuestro epitelio superficial del endometrio. Entonces se imaginan que nuestro preembrión está bien profundo a la camada del endometrio. Aquí es la luz del útero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? La luz de la cavidad uterina. ¿Está bien? Esto sería nuestro epitelio superficial del endometrio y esto sería la profundidad de nuestro endometrio. ¿Sí? Aquí ya están las células desiguales. ¿Sí? Arterias espiraladas, glándulas endocervicales, ¿sí? Todo lo que tenemos ahí. Bueno, ¿qué pasa? La implantación va a generar una pequeña abertura a nivel de nuestro endometrio, generando una pequeña herida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el proceso de curación de una herida? ¿Qué se va a formar primero? Primero se va a formar un tapón plaquetario, es decir, se va a acumular fibrina, plaqueta, coágulos de sangre, ¿sí? Formando como una casquilla. ¿Sí? ¿Conocen? Sí. La casquilla es lo que generalmente queremos sacar cada vez que se forma una herida. ¿Sí? Ese es el tapón plaquetario. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí, a nivel de la implantación, también se forma esa pequeña herida que nuestro endotelio también va a reparar, perdón, nuestro epitelio va a reparar. ¿Sí? Entonces aquí se va a formar esta pequeño tapón plaquetario. Y se va a formar una pequeña casquilla. ¿Sí? ¿Está? Bueno, a medida que esto va profundizándose, la sangre va a ir invadiendo todas las lagunas. ¿Sí? Y al llegar a la porción de las lagunas más externas, ¿sí? Generalmente esta presión sanguínea, ¿sí? Suele romper este tapón plaquetario. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber una extravasación de sangre, va a haber sangre a nivel de la región de la cavidad uterina, ¿sí? Extravasación de sangre, una pequeña hemorragia, ¿sí? ¿Está bien? Y a esa hemorragia se le llama sangrado de implantación, ¿sí? Eso vamos a observar en el día 14, el día 13, en el día 14, y al final de nuestra segunda
Bueno, entonces al final de la segunda semana podemos, no siempre ocurre, pero puede ocurrir un sangrado de implantación. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. A ver. ¿Con qué se puede confundir el sangrado de implantación? Com o ciclo, a menstruação. Con la menstruación. Muy bien. Vamos a analizar por qué. En el día 14, ¿qué va a ocurrir? De un ciclo normal. A ovulação. La ovulación. 24 horas para ser fecundado. ¿Sí? Entonces aquí pasa el día 14, la primera semana, ¿sí? El día 21, ¿sí? La segunda semana, final de la segunda semana, el día 28, ¿sí? ¿Qué pasa en el día 14? Un sangrado de implantación. ¿Con qué coincide? Con la menstruación. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso hay siempre errores en los cálculos de la edad gestacional según la data de la última menstruación. ¿Sí? ¿Está bien? Porque las mujeres aseguran de haber menstruado, ¿sí? Pero en realidad lo que presenciaron fue el sangrado de la implantación, ¿sí? Ya estaban de 2 semanas. Por eso siempre hay una diferencia de 2 semanas, ¿sí? Con la edad gestacional y con la ecografía. Siempre hay 1 o 2 semanas más. Profe, Por eso, generalmente este sangrado pode ser fuerte ou les voy a explicar. Esto tiene una característica, ¿sí? Por eso tienen que saber cuál es la característica normal de la menstruación. ¿Cuál es la característica normal de una menstruación? No sé si estudiaron o no. não? Não sei. Generalmente, ¿cuánto dura un sangrado menstrual? 3 a 7 De 3 dias. a 7, eso es lo normal. Estamos hablando de una mujer Normal. con una menstruación de ciclo regular. Sim. ¿Sí? ¿Está bien? Acá no vamos a incluir a las irregulares, solo a las regulares. Sangrado de 3 a 5 días, 7 días máximo. ¿Sí? La cantidad va a depender de cada una, pero generalmente es abundante, Sí. con coágulos, ¿sí? De sangre o el desprendimiento epitelial. Y la coloración generalmente es un rojo más oscuro. ¿Sí? ¿Está bien? Generalmente, cuando es un sangrado menstrual. Sin embargo, el sangrado de implantación dura menos de 24 horas. ¿Sí? Es como una mancha, ¿sí? Es como pequeñas cantidades de sangre, muy poca cantidad de sangre. ¿Sí? Y tiene una coloración rojo-vermelho, ¿sí? Vermellón, rojo rutilante. ¿Sí? No es una sangre que ya fue procesada, sino que es una sangre bastante roja, Sim. ¿sí? Bien vermelha. Y no dura menos de 24 horas. Entonces, ojo con esos detalles, ¿sí? Eso no le va a servir solamente para la práctica médica, sino que para la vida. ¿Bien? Te van a ser médicos, entonces siempre tienen que hacer una anamnesis, ¿sí? Un estudio, una historia clínica del paciente, y ahí tienen que colocar cuáles son las características de la última menstruación. ¿Sí? Si coincide con el sangrado menstrual, todo bien, pero si coincide con el sangrado de implantación, siempre tenemos que pensar que ya está de 2 semanas o más. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces por eso es importante aquí el estudio del tromboblasto, sincitio, lagunas, ¿bien? Periodo lacunar, inicio. O período perto é de 1 a 2 semanas depois da menstruação e antes também, né? Sim. E eu sempre vou ficar grávida só nessa parte aí. Eu não vou ficar grávida antes ou durante a menstruação, nada. Só regulares que conta desse jeito? Solo si son regulares. Esa regla es solo para las regulares. Para las irregulares, no hay. Então existe ficar grávida quando tiver
menstruación, una cosa así. Sí, porque en el periodo proliferativo no hay forma de que vos estés grávida. ¿Por qué? Porque no hay folículo, no hay ovulación. ¿Verdad? Y después de tener el periodo secretorio, la fase secretora, ya no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque el ovocito sabemos que dura solo 24 horas, ¿verdad? Y tienes que saber cuándo es tu día de ovulación. Eso solamente sabe la mujer que es preñada. ¿Verdad? Eso es una regla solo para las preñadas. ¿Verdad? Pero sí, puede ocurrir eso. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Vamos a ver las imágenes que ahí Curiosidades. vamos a entender un poquito mejor. Profe, Sí. Bueno, apagar la luz. vamos a estudar também como acontece quando não é irregular? No, todo acá es normal. Las irregulares van para las patologías. Ginecología. Eu tô doida pra saber o que acontece com o útero. Vou perguntar dela depois, tá? É por isso que é arriscado pra mim. É mais provável uma pessoa que tem, como é que é? Endometriose do que a... Eita. Como é que é a outra doença? Endometriose. É mais fácil para uma pessoa que tem endometriose engravidada do que uma que tem adenomiose. Porque a adenomiose é onde? O que eu tenho é exatamente na capa onde acontece a gravidez. Entendeu? Eu tô falando isso para celular. Tô falando isso aqui. Bueno, resumiendo, a ver si Contei minha vida pra todo mundo. segunda tentativa para poder entender. Al final de la primera semana, aquí vemos la implantación. Día 6, ¿qué pasa aquí? Tenemos el blastocito. ¿Sí? El blastocito posee un endoblasto y el trofoblasto. Aquí vemos el endometrio, el epitelio superficial, glándulas endometriales, el estroma del embrión y las arterias espiraladas del endometrio. ¿Sí? Ya sabemos qué va a ocurrir cuando hay contacto del trofoblasto con el endometrio. ¿Sí? El endometrio va a sufrir una modificación, se va a convertir en dos grupos de células y el endometrio también va a sufrir una modificación. ¿Sí? Proceso desigual, decidua por arriba, y aquí el trofoblasto se va a convertir en dos grupos de células. ¿Sí? Ahí vemos el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto por debajo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa al mismo tiempo? Porque todo ocurre al mismo tiempo con el embrioblasto. El embrioblasto también comienza a modificarse. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver qué, a ver otra imagen. El embrioblasto, aquí, el embrioblasto acumula lípido entre las células del embrioblasto y generan una nueva cavidad. Una cavidad pequeña, pero ya comienza a generarse. ¿Sí? Aquí vemos un grupo de células por abajo y un grupo de células por arriba. ¿Sí? En color azul de aquí por arriba ya se están volviendo bastante delgadas, finas, que se le llaman amnioblastos. ¿Sí? Aquí por debajo ya vemos que las células ya se duplican. ¿Sí? Unas más altas y otras más pequeñas. ¿Sí? En color azul aquí, a esto le vamos a denominar epiblasto. Y aquí por debajo, hipoblasto. ¿Sí? Esta cavidad que vemos aquí se le llama cavidad amniótica. ¿Sí? La cavidad amniótica. Y aquí la que está por debajo aún es el blastocele. ¿Bien? ¿Sí? Aquí vemos cómo ya se va profundizando nuestro preembrión. Ya vemos también que hay diferencia entre el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. ¿Sí? Otro cito y otro sincitio trofoblasto. ¿Sí? Bueno, en el día 9, a ver, aquí está. Otro blastocito al inicio, embrioblasto, trofoblasto, blastocele.
Y aquí vemos cómo se va diferenciando, ¿sí? El embrioblasto se diferencian en dos camadas, ¿está bien? Una superior, que es el epiblasto, una inferior, que es el hipoblasto, ¿sí? Si nosotros observamos a este disco embrionario, extraemos únicamente el disco embrionario, lo que vamos a ver va a ser esto, ¿sí? Es el formato real del disco embrionario, parece un plato, ¿ya? ¿Sí? Por arriba epiblasto, por debajo hipoblasto, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el preembrión, ¿sí? De ahí se origina todo lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿están encomendando la torta? Ele profe. Ele já fez já o processo velhinho já. Bueno, entonces esto es, en realidad, así se ve en realidad el disco embrionario, el disco bilaminar, ¿ok? Bueno, aquí tenemos que agregarle por arriba el saco vitelino, por debajo el saco, perdón, cavidad amniótica, saco vitelino. Bueno, aquí vemos cómo van formándose por arriba los amioblastos, van cubriendo todo por arriba, formando la cavidad amniótica, y por debajo, como van proliferando, van migrando para abajo, tapizando todo el blastocele para convertirse en el saco vitelino primitivo. ¿Sí? ¿Está bien? Imagínense que este es una bola, ¿sí? Bien grande, ¿sí? Que por arriba tenemos una cavidad amniótica, por debajo saco vitelino, en el medio el disco embrionario, ¿sí? Todo ese disco embrionario, por afuera el trofoplasto, ¿okay? Ese es el formato, una pequeña bolita, ¿okay? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con esta célula que vemos aquí? Esta membrana, ¿cómo se llamaba esta membrana? Membrana de Heuser, ¿sí? La membrana de Heuser. La membrana de Heuser está representada aquí en un color rojo para que se pueda interpretar, ¿sí? ¿Qué pasa con la membrana de Heuser? Prolifera, ¿sí? Va a proliferar y va a rodear por completo, ¿sí? Rodea por completo al saco, la cavidad amniótica, al saco vitelino y a todo el disco, ¿sí? Rodea por completo, ¿está bien? Posteriormente, ¿qué va a pasar? Acumula el líquido, y forma estos pequeños espacios, ¿está bien? Que serían cavidades llenas de líquido, que luego confluyen esas cavidades y van a formar una única cavidad. A medida que esto va formándose, las células de la membrana de Heuser estrangulan al saco vitelino primitivo o primario para separar en dos. ¿Sí? ¿Está bien? Va a separar, va a estrangular. Esto se va a degenerar, va a desaparecer, va a quedar una cavidad bastante grande aquí, y aquí queda una cavidad que sería el saco vitelino ya definitivo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? No, les voy a mostrar ahí qué pasa con el embrión. Bueno, oi. Sabe que não deve ser tem função? Sí. Vamos a ver. Muy importante. Pero más adelante. Bien. ¿Sí? En las aves sirven para la alimentación. En el embrión sirven para formar el intestino. El tubo digestivo. Bueno, ¿qué más tenemos que ver aquí? Cómo se va a descolar y se va a desplegar la membrana de Heuser en dos hojas, ¿sí? La hoja más externa, ¿cómo se le llama? Hoja somatoglea. Y la que va a rodear aquí por dentro, a todo esto se le llama hoja nucleura. Y hay una pequeña unión, ¿sí? Donde las dos hojas quedaron
unidas, ¿sí? A esta pequeña región se le llama tallo de conexión o pedículo de fijación, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia de este tallo de conexión? Aquí vamos a encontrar la formación del cordón umbilical posteriormente, ¿sí? Ahí está. Ahí vamos a incluir al cordón umbilical. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el disco bilaminar, cavidad amniótica, saco vitelino definitivo y esta cavidad aquí, ¿cómo se llama? Cavidad extraembrionaria, ¿sí? O celoma extraembrionario. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos ahí? ¿Ahora ya? Ahora sí. Bueno, a esto tenemos que agregar, esto vamos a ver en la siguiente clase. A esto tenemos que agregarle esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a agregar? Le vamos a agregar qué hay por fuera, ¿sí? Aquí vemos entonces al citotrofoblasto en un verde claro y el sincitiotrofoblasto en un verde más oscuro, ¿sí? Entonces vemos la hoja somatopleura unido al sincitio y al citotrofoblasto, ¿sí? Y a la hoja splagmopleuro rodeando a la cavidad amniótica por arriba, saco vitelino definitivo por debajo y el disco bilaminar en el medio, ¿sí? Vemos ahí el pedículo de fijación que une a nuestro disco bilaminar con la placenta, ¿sí? Todo esto va a dar origen a la placenta, ¿sí? ¿Dónde estamos? Estamos ya profundo al endometrio. Este sería el epitelio superficial del endometrio, ¿sí? Se implanta por nucleo. ¿Está bien? ¿Entendió? Bueno, ¿y qué vemos aquí también? ¿Dónde está el periodo? El día 9. Las vacunas. El periodo lacunar. Aquí comienzan las lagunas, ¿sí? En el día 9. En el día 11, ¿qué va a ocurrir con esas lagunas? Van a ser invadidas por sangre materna, ¿sí? Y en el día al final del periodo gestacional, vamos a ver que todas las lagunas, ¿sí? Ya están inundadas de sangre materna, ¿sí? En el día 14, 13 o 14 puede haber inflamación de sangre, ¿sí? Y aquí vemos el tapón plaquetario. Aquí puede haber un pequeño tapón, ¿sí? Esto sería nuestro preembrión y todo esto sería el endometrio, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Glándulas en la fase secretoria. ¿Se recuerdan? Sí. Endometrio, ¿sí? Fácil de reconocer el endometrio, ¿sí? Bueno, entonces aquí está nuestro preembrión, aquí está el tapón plaquetario, ¿sí? Bueno, esto se puede observar en el microscopio óptico, ¿sí? Una imagen en el microscopio óptico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos al endometrio, aquí vemos lo que serían las lagunas trofoblásticas, esos espacios que vemos ahí son lagunas trofoblásticas, ¿está bien? Es decir, el trofoblasto y el sitiotrofoblasto, ¿sí? Esta gran cavidad, ¿qué sería esta gran cavidad? Extraembrionaria, para ver la cavidad extraembrionaria, ¿sí? Dijimos que es la cavidad más grande y la segunda semana, ¿sí? Aquí adentro vemos esta pequeña conexión. ¿Cómo se llama esta pequeña conexión? Tallo de conexión. Muy bien, sería esto que vemos aquí. ¿Está para ver? Sí. ¿Está para ver? ¿Sí? ¿Qué más vemos aquí? Aquí vemos una pequeña línea, ¿sí? Que esto sería el disco embrionario. Ahí está el epiblasto y el hipoblasto. ¿Está bien? Por arriba, aquí no da para ver muy bien, pero si ustedes miran su libro, el libro de Lachman, la imagen del libro, aquí vemos una pequeña línea que es el amnioplasma, ¿sí? Y aquí se ve la cavidad amniótica, por arriba. Y por debajo, todo esto sería el saco vitelino, ¿sí? ¿Está bien? Todo eso se puede ver en una ultrasonografía. ¿Sí? ¿Cuál es la cavidad más grande de la segunda semana?
Cavidad extraembrionaria. Muy bien. ¿Cuál es la otra cavidad que se puede observar bastante bien? El saco uterino. ¿Sí? Este es el famoso Nossa. saco de gestación. Já vai de tirar. El saco gestacional. ¿Qué es lo que se ve? El saco, la cavidad extraembrionaria y el saco uterino. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Deixa eu ver. Y es por eso que a la segunda semana, se le llama semana de los pares. ¿Por qué? El trofoblasta va a dar origen a dos tipos de células. Sencillo, sí. El embrioblasto va a generar el blasto del follaje. Van a generar dos hojas, ¿sí? Las somatopleura y las plasmopleura. También vamos a ver las somatopleura. Ambioblasto, que es la unidad de ¿qué más vamos a encontrar? Dos cavidades. Cavidad meiótica, cavidad del saco uterino. Y una cavidad extra. La cavidad extraembrionaria. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, por eso se le conoce a esta semana como la semana de los pares. ¿Sí? Entonces recuerden de esa manera qué ocurre en la segunda semana. ¿Sí? Todo tiene que ser 2, 2, 2. ¿Sí? Siempre hay excepciones, pero bueno. Bueno, la implantación siempre vamos a encontrar en la cara posterior y superior del útero. O sea, el 90% de todas las implantaciones ocurre aquí, ¿sí? Pero también pueden haber otras implantaciones y a eso se les denomina implantaciones ectópicas. Es decir, son riesgosas para la gestación y también pueden ser incompatibles con la vida. ¿Sí? ¿Está bien? Puede haber implantación a nivel del cuello uterino, puede a nivel de la trompa, ¿sí? A nivel del ovario también puede haber implantación, a nivel del fondo del saco de Douglas, ¿sí? También puede haber implantación, y a nivel del peritoneo, ¿sí? Puede haber implantación, ¿sí? Pero todo eso es incompatible con la vida. Hay que interrumpir la gestación para poder retirar y preservar la vida de la madre. ¿Sí? ¿Está bien? Es incompatible. Por eso siempre se hace una ultrasonografía para saber si la implantación está dentro del Anota, por favor, onde é que é? que es la cara posterior y superior. Aquí está. La cara posterior y superior de la cavidad uterina. Es el 90%, es lo más fisiológico y normal que puedo poner. De forma natural. Bueno, la implantación ectópica más frecuente es en la trompa uterina. ¿Sí? Lo que más vamos a encontrar. Esto es una trompa uterina y aquí vemos al embrión. ¿Sí? ¿Está bien? Son dos. Ahí vemos dos. ¿Ah? Bueno, después vamos a ver la anatomía y cómo se va a desarrollar. ¿Sí? Esto tiene aproximadamente 5 o 6 semanas de gestación. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen, aquí dada para ver mejor. Esta es la trompa uterina, aquí vemos el meso. ¿Sí? ¿Está bien? Se tiene que retirar por completo la trompa uterina, pinzar, cortar y retirar. ¿Sí? Nossa. Aquí vemos, esto ya sería la placenta. ¿No? Esta sería la placenta de nuestra gestación. La pared, como ves, se queda bien delgada. ¿Sí? A medida que va aumentando esto, la pared se rompe. ¿Sí? ¿Por qué? Queda muy fina. Y aquí vemos al embrión con sus miembros. Esto ya tiene aproximadamente 7 o 8 semanas de gestación. ¿Sí? Es incompatible ya con la vida, ¿sí? Con la gestación. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, para que tengan en cuenta. A ver, una pregunta que me hicieron aquí me quiero quedar. Bueno. Bueno, ¿qué pasa en esa fase? En la fase blastocito. En esta fase, el blastocito, una vez que se implanta, lo normal es que este embrioblasto se convierta en un disco bilaminar. ¿Sí?
disco bilaminar. Pero también puede ocurrir, ¿sí?, que este embrioblasto se separe, ¿sí?, ¿bien?, en dos. ¿Bien? Entonces aquí vamos a tener de un lado ¿Qué quisiera formar? masa embrionaria y del otro lado vamos a tener otra masa embrionaria con un único trofoblasto. ¿Sí? ¿Quién se va a formar aquí? Se va a formar aquí un embrión. Aquí se va a formar otro embrión. ¿Sí? Los gemios idénticos. ¿Sí? Los gemelos idénticos. ¿Está bien? Ellos, estos embriones contienen el mismo material genético, el mismo sexo, son iguales y hasta las huellas dactilares son iguales. ¿Sí? ¿Está bien? En este proceso se ocurre esa diferenciación. El proceso de diferenciación del disco bilaminar. Quando é gêmeos assim, idênticos, é porque dois espermatozoides, Uno solo. Uno solo. ¿Sí? só ali que foi. Cuando son idénticos, hay un óvulo, un espermatozoide, y lo que ocurre es la división del embrioplasma. Ah, então vai ser ali mesmo que vai falar, eu vou fazer um ou dois. Sí, ahí está. Y ellos comparten la placenta, pero cada uno tiene su cavidad amniótica. E como Sim. acontece quando é placenta diferente? Hay dos óvulos y dos espermatozoides. Então, o mesmo processo. No, no es lo normal, pero hay dos. ¿Sí? Cuando son diferentes, cuando los gemios no son iguales, cuando tienen sexo diferente, significa que hay dos óvulos y dos espermatozoides. ¿Sí? Entonces tienen placenta diferente, cavidad amniótica diferente, cromosomas, ADN diferente, todo es diferente. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces eso es lo que quería presentar a este detalle. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, ya tienen mucho que estudiar, sí, ya tienen mucho que estudiar. Estudien porque la próxima vamos a continuar con este mismo dibujo. ¿Sí? Vamos a modificar este diseño aquí. ¿Sí? O sea, que tienen que entender ya. Bueno, entonces, a ver, voy a volver a... Caraca, certinho. A ver, Luciani ya llegó. No llegó. Vou parar. Pode ser no 8. María Victoria Cipriano.